Oscar, me sale agregando. Acá estamos. Ahora sí, 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 Dios algo ha mío, sucedido. ¿Qué hacer? Dios mío. Te- Como 20 intentos, hermano, pero ya Dios se mío. pudo. Increíble. Tenemos que La tecnología agradecer está jugando en nuestra contra. públicamente a Cristina Puma que en primer lugar me ha desasnado a mí. No sé absolutamente nada de esto. Así que gracias, Cris. Nos ha salvado. Felizmente no nos hemos demorado mucho, ¿no? Solo es una hora exactamente después. No, no se Una nota horita tanto. que no es mucho, hermano, no es mucho. Es una Espérate, hora. voy a compartirlo en mis redes, ¿ya? Dale, dale, dale. Bien. Vamos a ver. Lucho Caro también que estaba ahí todo el tiempo y no abandonó. Vamos a compartirlo. Hola Laura, ¿cómo estás? Un abrazo también. Chiclayo, lo máximo, Chiclayo. Gracias, gracias, gracias por estar ahí todavía. Ya estamos. Listo. ¿Qué tal, Charlie? Bien, hermano, bien. ¿Tú cómo estás? Acá, pues, descubriendo que la tecnología nos juega en contra, pero hay gente que nos puede apoyar desde lejos y eso es interesante, hermano. Sí, olvídate, olvídate. Espectacular. Mira, voy a hacer la bienvenida formal a este grupo, a este segmento de entrevistas y conversamos. Parece que estuviera muy abajo la cámara. Ahí está Sí. bien. Un poquito más ¿Ahí arriba está si es bien? posible. Sí, ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ahí Ya estoy está. cuadrando. Lo veo acá también de la laptop para que no esté tan abajo. Sí, ahí está. Ya Perfecto. está. Ya estamos. Bueno, gente, tengan todos ustedes muy buenas noches ya. Bienvenidos a esta nueva edición de Un Jueves en la Libertad. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro amigo Charlie Becerra, que se ha conectado desde su página de Facebook, que está complicada la cosa ahorita, pero gracias al apoyo de los amigos hemos podido lograr que nos conectemos para esta quinta, la la quinta conversación que tenemos ya de Un Jueves en la Libertad. Charlie, buenas tardes, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto también completamente es mutuo, hermano, es mutuo poder encontrarnos al menos en estos días a través de estas redes, estos medios, ya que la presencia física es complicada en estas oportunidades. Sí, pues, sí, en realidad, ah, a pesar de que son casi 3 meses, sigue siendo difícil en muchísimos aspectos, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia hace 2 o 3 días, cuando tuve un impasse de salud muy difícil. Entonces en ese momento te das cuenta de que no es como cualquier situación normal, que si necesitas algo, pues sales y te vas a una clínica o te vas, no Ujú. sé, a un hospital por emergencia y ya está. En realidad es terrible. La sola idea de que de alguna forma tienes que salir de tu casa a buscar ayuda médica, ya de por sí es como, wow, ya la cancha inclinada. Es muy difícil, Totalmente. es muy difícil, pero bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no? Y nos ha agarrado a todos literalmente de un día para otro, ¿no? Estos cambios que teníamos programados todo para este año. Tú sabes que yo chambeo también con la editorial y teníamos un montón de eventos preparados para este año y todo se ha venido abajo.
pero pues, Exacto. todo sea por salud también, pues, ¿no? Por mantenernos sanos. Sí, sí, a mí me consta. Tú habías hablado el año pasado muchísimo de que este año venías a Trujillo, que te dedicabas de lleno a la editorial, a publicar, o sea, ¿cuánto no hemos hablado del 2019, 2020? Y bueno, y aquí estamos. Pucha, el final dijimos, vamos a armarla bonito, este año es nuestro año, 2020 para 2021, pero ya tendrá que ser 2021 nada más, ahorita armar publicaciones, ver a la gente que está escribiendo en Trujillo para luego ya pues impulsar el 2021 ya pues para el bicentenario, no nos queda de otra. No hay de otra, no hay de otra. Lo importante es que aquí estamos, o sea, encerrados, Así es, distanciados, pero aquí, ¿no? Y hay muchísima gente que no puede decir lo mismo. así es, Charlie. Entonces, comenzamos con la conversa, Charlie, ¿qué te parece? Excelente, me parece excelente. Listo. Parece que tu audio está un poquito bajo, ¿le puedes de repente subir al audio? Parece, digo, no sé, o está al Ahí, full ya. ahí está Ahí está, mejor. bacán. Ya, Ay, perfecto, sí, excelente. listo. A ver, Charlie, tú acá en Trujillo has llegado a formar parte de lo que es el grupo de escritores de la región La Libertad, de la Libertad para exteriores, fuera del país, fuera de Trujillo. Pero tú has comenzado en otro campo. Tú comenzaste en el rubro de la publicidad, que es para muchos un medio comunicativo, también una forma de comunicarse, de expresar ideas, de formular ideas. ¿Cómo llega a ti? Y cuéntanos un poquito esos comienzos. En tu caso, tú eres artífice también de una de las campañas más exitosas de publicidad en el norte del país, si no me equivoco. Y ya conversaremos un poquito de ello. Nos gustaría que nos hable de esos comienzos, Charlie, en el campo publicitario. Bueno, en realidad yo empecé en publicidad hace mucho tiempo ya. Am, Siempre me gustó de la publicidad la posibilidad que tenía de contar historias. En realidad una buena campaña de publicidad es una que te cuenta una gran historia con la que tú puedes conectar. Eh, de la publicidad, lo que tengo ahora, lo que me ha quedado es, en primer lugar, la forma de escribir, siento yo. Siento que la publicidad me enseñó a escribir. Y Uh -huh. también la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo. Eh, digamos, en la publicidad tú tienes un periodo muy corto para poder enganchar al espectador y poder transmitir el mensaje que tú quieres, ¿verdad? Entonces, luego eso yo lo he trasladado un poco a lo que hago, de modo que siempre siento que en cada página me estoy jugando la atención del lector, ¿no? Eh, es un poco eso. Bueno, comencé en publicidad hace muchos años. He escrito para televisión, he escrito para radio, he escrito, no sé, para vía. Y también he escrito un montón de cosas. De hecho, yo comencé escribiendo. eh, ¿Has visto estos carteles que hay donde van, por ejemplo, los helados o los chocolates que han salido? No sé si lo has visto. Ya, Ya, y yo comencé escribiendo esas cosas, imagínate. ya, pues, un comienzo. Es un comienzo, es un comienzo. Ahí Este, tuviste miles de lectores, ahí. olvídate, una exposición bárbara como nunca antes he tenido. No tienes idea. Bueno, eso, luego recuerdo que también mi primera semana en la agencia, yo comencé en una agencia en Lima, eh, me mandaron a escribir comerciales de radio para una marca de productos para la tierra, me acuerdo, para abono, esas cosas, ¿no? Uh Estos -huh. que matan a las pestes, todo eso. Y, y de hecho, era una cuenta también a la que le tomé mucho cariño porque me costó mucho. O sea, el brief básicamente de la cuenta era generar spots de radio que se iban a pasar eh, durante la madrugada, que es cuando la gente de campo sale a trabajar, Uh y -huh. pues y sale a trabajar de madrugada y prenden la radio y la radio los acompaña. Entonces tenía que ser spots, no sé, divertidos, que captaran la atención inmediatamente, gente que está todavía medio dormida por ahí.
e intentar Claro. venderles un producto. ¿Te das cuenta? Algo así tipo mundo agrario. Ya, algo así, algo así. La Ya. marca se llamaba TQC, me acuerdo, TQC. Sí. Sí, y era divertido porque, o sea, ya de por sí era, digamos, difícil. Eran comerciales creo que de 20 segundos, ni siquiera llegaron a los 30 segundos. Eran de 20 Ya. segundos y te pedían, pues, ya, en estos 20 segundos tienes que contar un comercial o una historia que enganche, que la gente le guste y encima hable de los beneficios de este defoliante, porque mata al gorgojo no sé qué y no sé cuánto, ¿me entiendes? Ujú, Entonces ujú, ya de por claro. sí no te permitía, digamos, moverte en un campo muy grande, ¿no? Pero era interesante. Recuerdo que el primer día que me tocó hacer eso, estaba súper nervioso. Me entregaron como 5 órdenes de trabajo, que es a partir de las cuales tú haces los comerciales. Ya. Y recuerdo que a la media hora pensé, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto. Ha habido un error terrible, no sé por qué me han permitido entrar en esta agencia. No, tengo que salir y pedir perdón y decir que me he equivocado, que por favor no, en realidad yo debía haber estudiado derecho como mi papá, no sé. Ya, ya. Porque Ya. La es clásica, la que, clásica. claro, es que un día que a ti no se te ocurre nada, ese día te estás jugando la permanencia en la agencia. O sea, ahí no hay Exacto. que, mira, voy a pensarlo y de repente la próxima semana puedo venir con algunas ideas. No, olvídate, eso es la muerte en ese instante. Entonces, recuerdo que después de esa media hora crítica, esa primera media hora crítica, le fui dando vueltas y poco a poco comenzó a salir, comenzaron a salir las ideas, digamos. Y resultó que al día siguiente que teníamos que presentar todos los spots de radio, me los aprobaron todos. Y era la primera Ah, vez que bacán. yo me reunía con un cliente en la vida real, que entraba al directorio y todo eso, y todos los aprobaron. Y bueno, y después de eso Primera vez ya, que vendí- ¿cómo? ¿Cómo dices? Es la primera vez que vendías algo, literalmente. Exacto, exactamente. El tema de la publicidad es muy especial porque tú le hablas a un cliente, le hablas a una empresa que debe invertir millones de dólares en algo que ni siquiera existe. Ujú. O sea, en algo que tienen que imaginar. Claro, tú puedes soportar tu idea con, no sé, con gráficas o por ahí un animatic, ¿no? Pero básicamente eres tú y cómo cuentas tu idea, ¿no? Yo tenía un profesor, bueno, en realidad no era mi profesor, sino fue, digamos, mi primer jefe que yo tuve, mi primero o segundo jefe, que es Oscar García. Él sigue siendo director general creativo en una agencia muy importante y era increíble verlo contar sus ideas. O sea, tú lo escuchabas contar, incluso podría haberte contado una idea muy mala, ¿eh? Muy mala, pero Mm, era tan bueno contando la idea que tú inmediatamente, ¿dónde firmo? O sea, hay que sacar esto a nivel nacional e compro, internacional. compro. Compro. Entonces, eso es lo importante, saber contar la idea. Y que es Ujú. otra cosa que eventualmente también iba a traer yo al tema de la escritura, ¿no? Acá viene lo interesante, Charlie. Tú no dices que la publicidad maneja tiempos muy cortos, 30 segundos, a veces ya en lo más de repente un minuto, un comercial ya extremadamente largo. Pero en la narrativa, en la literatura, sueles contar una historia de 400, 300, 200 páginas, donde desarrollas un personaje, desarrollas una trama, desarrollas una historia de por sí extensa, ¿no? Donde confluyen muchísimas cosas y como tú mencionaste, desarrollas más una idea. ¿Cómo llega a ti ese proceso de cambiar de un esquema tan pequeño, tan cerrado, que es, no sé si cerrado sea la palabra, pero tan conciso, mejor dicho, en la publicidad, a transformar esto en literatura? ¿Cómo llega a ti? ¿Bajo qué experiencias? ¿Bajo qué necesidad? No sé si sería la palabra también. Bueno, en primer lugar, surge, digamos, como una forma de explayarte, porque como tú lo has dicho, te dan un tiempo muy corto, un espacio muy, muy pequeño en el cual contar una historia. Entonces siempre te quedan las ganas de decir más.
yo de hecho creo que comencé a escribir así en serio al mismo tiempo en que comenzaba, digamos, a trabajar, ya llevaba un tiempo trabajando en la agencia, ¿no? Entonces, Ujú. sí, te quedas con mucho en el tintero, ¿no? En un comercial no puedes contar todo lo que quisieras contar, ¿no? Y entonces sí, pienso que salió también como una reacción a eso. Es como si hubieras estado bañándote, no sé, pues en una batea y de pronto te Ya, sueltan en una piscina olímpica, ¿no? Y ya vaya, te lo está, sí, y exacto, y tienes tantas ganas de hacer cosas, tantas ganas, digamos, de... ¿Ahí se me ve bien? ¿Ahí se ve bien? sí, 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 Ah, ya. perfecto, está bien. Bien, bien. Tienes tantas ganas de contar cosas que, olvídate, es liberador, es liberador. Ese parámetros muy estrictos, mandatorios. Imagínate, para escribir un comercial, además de mencionar la marca, además de mencionar las bondades de la marca, el eslogan, utilizar, digamos, el lenguaje de la marca, ya, todo eso te va a quitar por lo menos el 70% del tiempo que tienes para escribir o para volcar tu creatividad, por ejemplo, en un comercial de radio o en un comercial de televisión. Ujú. ¿Ok? Entonces, Ya. imagínate tú que te gusta idear cosas, que te gusta pensar ideas, con lo corto que te quedas con eso. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma es inevitable buscar un lugar donde poder explayarte, poder expresarte mejor, dejarte ir, ¿no? Dejarte correr. Ujú. Y eso es lo interesante porque ya el hecho de estar metido en ese campo publicitario te permite manejar un lenguaje distinto, te permite manejar ciertos modelos que puedan impactar en el oyente, lector, espectador, como queramos llamar. Ahora viene vamos a hablar un poquito de lo que ha venido siendo tu trabajo, Charly, en estos últimos años, desde Ujú. la publicación de tu primer libro. Tú llevas dos libros ya publicados. El primero de ellos, acá, que lo tenemos por ahí, en ese lado, que es El origen de la hidra, Ahí está, el libro amarillo. eh, que habla sobre el crimen organizado en Trujillo y en los últimos años ha venido escribiéndose han venido escribiéndose obras en base a esa temática también. Y Ajá. nos damos cuenta que el contexto en sí, lo que sucede en un espacio determinado, funciona para moldear el arte, ¿no? Ujú. ¿Cómo te ha servido como una suerte de mapeo general de todo lo que has visto, leído, conocido? ¿Cómo te ha servido esto para poder decir, yo quiero escribir sobre esa temática, yo quiero escribir sobre este rubro? Porque tus dos novelas arrastran esto de la violencia, una Sí. enmarcada específicamente en la violencia acá en Trujillo y la otra en otras partes fuera de la ciudad. Háblanos un poquito de ello, Charlie. Bueno, a mí siempre me gustó la literatura policial, la novela negra, siempre me ha gustado. Y yo me preguntaba cómo es que aquí en Perú no se ha desarrollado tanto ese género teniendo o viviendo en la realidad que vivimos. O sea, a mí me sorprende Claro. mucho que estos países escandinavos creo que tienen dos, tres crímenes, tres asesinatos al año, una cosa así, y a pesar de eso son tan conocidos por sus novelas policiales, ¿no? Entonces eso a mí Ya. como que me generaba un poco de pica y también me confundía mucho, ¿no? O sea, ¿por qué si nuestra realidad es tan convulsa muchas veces, por qué aquí no hay, no sé, por lo menos 10 detectives policiales conocidos, ¿no? No, Ujú. no lo hay. Incluso hasta ahora no lo hay. Bueno, el personaje policial por ahí más conocido quizás sea Lituma, ¿verdad? De Vargas Llosa. O Este, Chacaltana, tal vez. Chacaltana de Roncaliolo, Claro. pero y ahí paras de contar, ya no hay más, ¿no? No, pues no. Entonces, No me te parecía extrañísimo que no hubiera. Ahora, y yo decía, bien, yo quiero escribir novela policial o novela criminal o novela negra, pero no conozco exactamente, digamos, el contexto en el que quiero basar este tipo de historias. Y ese desconocimiento fue el que me llevó a escribir, en primer lugar, El origen de la hidra, ¿no? Que en realidad comenzó como una investigación muy independiente, buscando, digamos, las historias, los casos
de modo que pudiera entender mejor cómo funcionaba el crimen aquí en el norte o en el país, Claro. digamos. O sea, fue Dale, una levanten un forma... poquito tu cámara porque se ve el techo más que tu rostro. Ya. Ahí, ahí está Ahí está bien. mejor, sí, ahí está. Ya, Ahí está bien, dale, ahí debe mantenerte. perfecto. Dale. Ya. Bueno, esa fue la razón, ¿no? En realidad, El origen de la hidra es un libro que yo escribí, o mejor dicho, para el que comencé a investigar sin proponérmelo. Yo no soy periodista y no voy a escribir un libro de no ficción, en absoluto, sino documentarme, estar mejor enterado para escribir ficción, ¿no? Ahora, cuando me di cuenta de todo el hato de información que yo tenía y de cómo los criminales se iban sucediendo de una noticia a otra, de un caso a otro, entonces me di cuenta que yo en realidad tenía un libro ahí. Lo único que hice fue darle forma, digamos, tallar las partes que no entraran dentro de ese esquema y ahí estaba, ¿no? Básicamente fue como eso, fue como tallar en un bloque de piedra, ¿no? Quitar las cosas que no me servían y quedarme con algo que pareciera un libro de investigación sobre el crimen organizado en el norte Ujú, del Perú, ¿no? Entonces, ujú, ujú. y eso fue, nunca me lo propuse, pero cuando vi la oportunidad, pues la tomé, ¿no? No había encontrado un libro que me hablara de esa forma sobre lo que yo quería saber. Entonces, básicamente fue por eso también. Mira, mencionas algo interesante, que en nuestro país, a pesar de toda... Vamos al punto de vista criminal, Ujú. porque si hablamos de las guerras o los conflictos internos, el Perú tiene un montón de literatura sobre ello. Ah, claro, Pero sí. en el punto de vista criminal, por ejemplo, por ahí se me suelta un poco Ampuero con sus novelas, Loreto, por ejemplo, el Cuarteto de Lima que tiene, por Claro. ahí los trabajos, algunos trabajos Alonso Cueto, tratando de investigar sobre la guerra subversiva también, pero más que todo a ello, ¿no? Ujú, El personaje Chacaltana, de Abril Rojo, de Roncagliolo, Lituma, pero desde el otro punto de vista, en nuestro país, así como en otras literaturas, si hablamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos no sé cuántas obras, cuántas películas, cuántas documentales que ujú. abordan este tema. Yo por eso siempre suelo decir a manera no sé si ofensivo, pero yo creo que sin Hitler la mitad del arte contemporáneo no existiría, ¿no? O sea, porque si en él no hubiera aparecido un Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura del 2002, un maestro literario, que escribe sobre ello, ¿no? Sin Claro. Destino, el mismo Cádiz por un hijo no nacido, o el mismo Günter Grass, Heinrich Buell, que también son premios Nobel, que han hablado sobre la Segunda Guerra, esta guerra. Pero Ujú. vamos un poco más a Latinoamérica. En Latinoamérica hemos tenido, en los 90, como tú bien sabes, también has investigado sobre ello, el conflicto en Colombia. Empecemos con Colombia. Ha Ujú. tenido esto del narcotráfico y esto ha generado una literatura de la violencia, la aparición de autores como Fernando Vallejo, como este, el autor Rocío Tijeras, que es Rodrigo Franco, si no me equivoco. Jorge Franco. También apareció, claro, apareció también Santiago Gamboa, o sea, varios autores que han hablado de esa temática. Ujú. Entonces, y en el Perú hemos venido arrastrando también un poco la literatura de la violencia, con la guerra interna, tantos Ujú. autores que han hablado sobre ello. ¿Consideras que es un punto clave el hecho de que estos contextos articulen la literatura o el arte o también la publicidad, por ejemplo? Porque vamos a ver algo. En la actualidad hay mucho del tema esto de las inclusiones y en los últimos años la publicidad ha jugado mucho con eso de incluir a ciertos grupos relegados anteriormente y que Ujú. son protagonistas ahora de comerciales que antes hubiera sido impensable que sucediera, perdón. Claro. ¿Consideras Claro. que es justo considerar que el contexto articula muchas veces el arte? Sí, bueno, como yo lo veo, siempre sucede de esa forma, ¿no? Bueno, como te comento, mi caso personal es justamente ese, el contexto en el que yo vivía. De hecho, mientras yo investigaba sin quererlo para el origen de la hidra, pasaron cosas que me tocaron muy de cerca y fue Ujú, primero el asesinato de un tío mío por parte de sicarios, ¿no? Y luego el hecho de que en el mismo edificio donde yo tenía una oficina,
pues sucediera el famoso asesinato del abogado William Galindo. Creo que todo el mundo recuerda eso. Bueno, Sí, sí, sí. yo estuve media hora antes de que sucediera el asesinato y tuve que volver a la medianoche para una junta de inquilinos y propietarios para esclarecer lo que había pasado. Entonces yo ahí, solo entonces me di cuenta de quién vivía en el mismo edificio que yo. Hasta ese momento yo no tenía ni idea de que él vivía ahí, Ujú. pero de pronto Ya. me encuentro con testimonios escalofriantes sobre lo que hacía esta persona y quién era esta persona. Y yo no lo conocía, no tenía ni idea de su nombre. Y eso también para mí fue una lección, digamos, que yo he procesado con el tiempo, ¿no? Eh, el hecho de que muchas veces vivimos de espaldas a una realidad que tenemos muy cerca. Ujú. Entonces, Claro. sentí que ya no me podía seguir pasando eso. Sentí que tenía que hablar de lo que estaba sucediendo y de lo que ya comenzaba a tocarme más de cerca a mí. Eh, que, digamos, que en Colombia haya estallado el tema del narcotráfico y eventualmente la literatura, la narcoliteratura, por llamarlo de alguna forma, quizás hable de la dimensión del problema en cuanto a la violencia, porque en Colombia se desató un nivel de violencia que, bueno, ya me parece que México ya lo ha superado incluso, ¿no? Con el tema del narcotráfico también. Ahora, Claro. Sí. aquí la violencia también es muy descarnada y en realidad creo que la gente que vivimos en el norte sabemos de qué estábamos hablando porque tenemos casos realmente atroces, ¿no? Ahora, eh, pienso que todo se debe al hecho de que este fenómeno pues esté más acendrado precisamente en las ciudades de provincia y no tanto en Lima, ¿no? Pienso que Ya. ese es un factor que de alguna manera no permite que se vislumbre la dimensión de la situación que vivimos aquí. Yo recuerdo que el año pasado, no sé si recuerdas ese desalojo que se intentó hacer en Virú, me parece, con un contingente Ya. policial enorme y que al final Ujú. eran organizaciones criminales los que estaban detrás de la población, digamos, a la que querían desalojar y que quemaron buses y me parece que hubo muertos que nunca se confirmaron y básicamente ya no se quiso hablar más del tema, pero imagínate, o sea, creo que fueron algo de 150 policías que regresaron con el rabo entre las piernas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo recuerdo que a la semana que sucedió eso yo estaba en Lima y se lo comenté a una persona ligada al Ministerio de Cultura y, Ya. y ella no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando. ¿Te das Sí. con todo lo que fue, con lo impactante que podría resultar ese tipo de noticias como para que se rebote a nivel nacional, eso no ocurrió. Entonces, pienso que si es que no se ha dado, digamos, una explosión de la literatura criminal basada en hechos o en personajes o en ocurrencias del norte, no se le está dando, digamos, la cabida dentro de las noticias o la comunicación que hay. En un momento sí se dio, pero ahora ya no tanto. Ujú. Ahora ya no tanto. Ahora, pongamos el caso de lo que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo. Digamos que Eh, ahora se ha formalizado la delincuencia. Podemos decir que ahora ya no es tan llamativo porque se ha formalizado. exacto, también es eso. Y también es por el tema de la corrupción que hay. Ujú. El nivel de corrupción que hay aquí es atroz. Ahora, cuando tú tienes a la gente que debería estar detrás de ti, cuando la tienes de tu lado, entonces ahí te ahorras muchísimas balaceras, muchísimos atentados, porque ya están todos amigos, están todos trabajando para lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa corrupción es la que, de alguna forma, sin ser un remedio, atenúa la violencia que podría haber. Sin embargo, Ujú. sí la hay, pero ocurre en contextos, digamos, fuera de la ciudad o, digamos, en la periferia, y a pesar de que, si bien es cierto, la prensa intenta darle luz, no lo es tanto, o no lo consigue tanto porque siempre hay temas políticos, de acontecer nacional, a los que se le va a dar mayor cabida.
Yo tengo un muy buen Exacto. amigo que tú lo conoces también, que es Milber Ábalos. No sé Ujú. si lo conoces. Bueno, tú siéntate a hablar con él en cualquier momento y él tiene noticia de masacres, de asesinatos, de los que jamás te vas a enterar en la prensa, porque no hay espacio para ponerlos y eh, no hay un interés real por parte, no sé, de los mismos periodistas de repente de lanzarlo, cuando tienen noticias de acontecer nacional e internacional que bien le pueden llenar varias páginas. ¿Te das Claro, cuenta? o ya no es tan llamativo como antes, ¿no? Mira, eso también. O sea, imagínate, si mañana nos despertamos con una noticia en el satélite de que han matado 6 personas, pues sí es terrible, pero ya ha pasado antes, ¿no? O sea, Claro, y ha sido peor, decimos. sí, y la otra vez fueron 8, ¿te acuerdas? ¿No? O una cosa así, Claro. ¿me entiendes? Ujú. Entonces ya prácticamente no, ya se ha encallecido, se ha endurecido la perspectiva o la visión que tenemos de eso, ¿no? Ya no nos hace daño, no nos hace temblar, nada, ya es normal, ¿te das cuenta? Entonces eso Claro, también siento que ha pasado mucho, ¿no? Ahora, siendo claro, esa misma normalidad en la que estamos viviendo, que ya no se siente como algo urgente a lo que atender, como algo que nos genere problemas todo el tiempo. Siendo así, pues de repente ya por eso ya no motiva o no va a motivar a mucha gente a escribir de eso, porque como lo sienten algo tan cercano, tan normal, no sé, ¿me entiendes? Yo en mi caso claro, escribí desde ese asombro, ¿no? Desde esta urgencia de contar lo que está pasando y de por qué sigue pasando y parece que empeora y tal, ¿no? Pero me pasó a mí, yo no puedo saber si es que esto mismo le pasará a otras personas. claro. Es que la literatura, el arte muchas veces viene a responder ciertas preguntas que en la realidad serían imposibles de encontrar respuesta. Voy a tomar tres cositas, o bueno, algunas cosas lo que he mencionado tú hace un momento. Ujú, Sí, muchas veces podemos decir que el grado de violencia que se da en nuestra sociedad no se ha difundido demasiado porque antes hubo más, ¿no? Y ujú, porque lastimosamente esto no llegó a toda la prensa, como tú mencionabas. Tal vez ujú, sigue siendo el centralismo uno de los grandes problemas que tenemos. ujú. Recordemos la guerra subversiva. Eso Claro, comenzó en los 80 y recién se enteraron en Lima cuando estalló Tarata en el claro. 92. Ahí Ujú, recién se enteraron, oye, mira, están matando en la sierra. Eso pasó, recién se enteraron de ujú, ello, lo cual es terrible, una década ujú. después. Exacto. Nosotros, los que vivimos en Trujillo, hemos vivido esto hace una década prácticamente, donde hemos visto cómo las combi, los colectiveros, los mataban ahí en prácticamente uno diario, dos diarios, tres diarios. Era algo, durante un buen tiempo fue como que la comidilla del día, Ujú, pero como mencionamos, ya eso se ha normalizado, ya no nos afecta, ya hemos, hasta cierto punto, nos parece normal. Yo recuerdo una amiga que vive, ojalá que siga viviendo todavía, decir, cuando la contacto con ella, vivía en Ciudad Juárez y me decía que las noticias allá todos los días mataban 5 o 6 personas, ujú. pero la noticia un día había sido que habían matado dos nada más. Claro, Esa había sido la noticia. O sea, exacto. ya no era que cuántos mataron, sino mataron pocos. Ujú, Y eso ha sucedido. Más que bien nos ha sorprendido en un principio esto de la violencia acá en Trujillo, una violencia que se da desde hace años, no es algo tampoco tan nuevo, oh, por pero supuesto. que en los últimos años ya como se ha formalizado y se ha normalizado, ya no genera la expectativa de antes. Ojo, no quiere decir que haya disminuido, para nada, o sea, no estamos diciendo ello, como tú mencionas, la Exacto. prensa tiene información constante de todo lo que está ocurriendo, no ha disminuido, sigue siendo igual, pero ya no te asaltan en la calle como antes, ¿no? Ya no vas por la calle y de repente te roban, no, ahora ya todo es formal, pagan su cupo mensual y ya está. Claro, de alguna forma se han institucionalizado, ¿no? O sea, ellos han entendido de que no tienen por qué atracar no sé, una farmacia una vez en la vida, sino que pueden vivir de esa farmacia todos los meses, en tanto siempre mantengan el miedo sobre los propietarios. Entonces, Claro, es muy importante esto que dices también, el hecho de que quizás al no haber digamos, un hecho escandaloso como el de Tarata en Lima, de alguna forma me lleva a pensar de que esta gente podría haber entendido eso también, es decir, oye, nos va a ir mejor si no llamamos la atención de la prensa en Lima, ¿me entiendes? O si no hacemos mucha exacto. luz en Lima. Eso es nuestro territorio, podemos
digamos, el sentido de territorialidad lo manejamos en el norte, esta ciudad es tuya, esta ciudad es mía, este distrito es tuyo, este es el mío, entonces no hay por qué hacer mayor escándalo, ¿no? Ahora, ponte a pensar, ahorita el 99.9 de las noticias hablan del coronavirus o de la COVID. Se imagina todo lo que está pasando detrás, teniendo no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica en ciernes, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que puede estar pasando? Ahora, poco a poco, nuevamente las páginas, por ejemplo, del satélite se comienzan a llenar de asesinatos nuevamente, ¿no? Balaceras, asesinatos. Entonces, nos da a entender que hay muchas más cosas detrás pasando, mientras nosotros estamos, claro, tampoco es culpa del espectador, ¿no? Obviamente, lo que estamos viviendo a nivel sanitario es una cosa que no hemos vivido antes. O sea, Claro, nadie puede culpar a las personas de mantener la atención ahí porque es algo que nunca se ha visto y genera mucha incertidumbre y todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, eh, atrás también están pasando cosas. claro, la violencia en casa, por ejemplo, sacaban las listas de cuánta gente había sido violada en casa, violentada en Claro, otros lados, la violencia familiar, eso no ha disminuido en nada, sigue siendo lo mismo. exacto. Había dos posturas antes de que cuando comenzó la pandemia, de que el capitalismo iba a decaer cuando esto acabase, porque todos íbamos a ver más fraternos, más hermanos, o pasaría lo otro, de que todo sería el diablo porque el capitalismo crecería más, porque la gente que no tiene dinero, que se ha endeudado, va a empezar a hacer préstamos, vamos a depender más de los bancos y demás. Van a ver esas dos cosas ahorita que sucede, esa que también sirve como un elemento que va a articular, imagínate, y siempre hablamos de esto, de acá un par de años o de repente ahorita ya están escribiéndose cuentos, novelas sobre la pandemia, ¿no? Y va a ser, ¿no? De acá a unos 3 años los hits, ¿no? Los bestsellers Claro, van a hacer eso, la pandemia in situ, cosas así. sí. Charlie, tú en tu libro, El origen de la hidra, tocas ese tema de la violencia en Trujillo, Ujú. pero alrededor de ello hay muchos autores que también han empezado a escribir sobre eso. Yo Así es, recuerdo muy bien el libro El Gringo de Juan Carlos Carlos Díaz, un saludo Díaz. para Juan Carlos, que da de manera intrínseca, habla un poco de ello. Habla de los barrios marginales, de la violencia que está habiendo, pero desde un punto de vista de un estudiante, de un joven, de un Ujú. colegial. Ajá. Tú has estado más cerca de los exponentes de esa temática. ¿A quiénes de quiénes podemos hablar en Trujillo que están escribiendo sobre ellos, sobre la temática de la violencia? Que no sé, me parece que está más orientado al campo periodístico que al campo literario ahora. Pero Claro. vamos, coméntanos un poco el acercamiento que has tenido tú a esa literatura. Bueno, sí, Juan Carlos Díaz me parece un exponente importante de este tipo de literatura, ¿no? Él, por el acercamiento que ha tenido como periodista muchos años, entonces tiene, Ujú. digamos, esas historias casi que de primera mano, ¿no? Me parece muy Exacto. importante. Ahora, por el tema de la no ficción, otra vez Milver Ábalos. O sea, yo le Ujú. tengo mucho cariño, pero ese tipo está loco, no hay otra forma de llamarlo. Con, Yo con el se lo cariño di- del mundo. se lo digo en su cara con todo el cariño del mundo. O sea, Milver es capaz incluso de pasar la noche en el penal con tal de sacar una buena historia y aún así lo Ah, logra. ya. Sí, es el Ese ya es único, periodismo de periodismo en la sangre, ya. es No le el importa que le único, caiga una bala con tal de una no, nota, una foto. hombre, no, es el único periodista de investigación que tiene alias. Le dicen el diablo. Sí, imagínate. Mucho cariño, mucho Sí, cariño. olvídate. Es un gran amigo mío, pero él va hasta puntos en los que yo no podría ir nunca, ¿no? Ujú. Bueno, después de eso, ¿quién más? Sé que se me está Ha pasando. sacado. Bueno, Parix Cruzado también, que sorprendió con su ingreso en la narrativa, dejando un poco de lado la poesía. Ahora va a volver a la poesía, a su gran Sí, amor. sí, hemos visto por ahí. Este, una felicitación para él también por esa publicación que viene y también para Gloria Portugal también, que va a publicar también esta misma editorial. Me parece fantástico en realidad. Qué orgullo, Están qué viajando orgullo. los autores cristianos, es bueno. Sí, Estamos sí, viajando. sí. Es que eso tenía que pasar sí o sí. Es que eso tenía que pasar sí o sí. Yo he tenido la oportunidad de leer a Gloria algunos de sus textos y
me parece fantásticos, me parece fantástico. Me han gustado mucho. Gloria Ahora, maneja mucho el humor en su literatura. A pesar de que es seria, maneja mucho humor en sus textos. sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, me parece fantástico que eso esté ocurriendo, ¿no? Después, ¿quién más? Seguro me estoy Hay olvidando un de más personas, autor, pero... que publicó, si no me equivoco, eh, Sandoval, Renato Sandoval, si no me equivoco. Ah, Roberto Renato Sandoval. Sandoval. Claro, Renato claro, Sandoval. también. Claro, Él la tienes publicó en razón. antología. Exacto, sobre el Escuadrón de la Muerte. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y, claro, y la Omar antología, Aliaga publicó la Omar antología, creo. Aliaga, claro, también, exacto. Omar Aliaga publicó con mi querido Coquitume una antología sobre crónicas policiales, ¿no? Ujú. Del norte. Crimen y Testigos se llama. También ese es un gran acercamiento a este tema, pero todavía hace falta, digamos, el acercamiento por parte de la ficción, ¿no? O sea, novelas, Claro. más Ujú. cuentos, eso. Pero yo no dudo de que sigan, digamos, apareciendo este tipo de libros. Tuve una conversación hace un año, un poco más, con Juan Manuel Robles y ellos me preguntaban a raíz del libro que yo había escrito, del origen de la hidra, sobre determinados casos en base a los cuales les gustaría escribir. Entonces, yo no sé si habrán seguido por esa ruta, pero estaban muy interesados. Diego me preguntó por el Escuadrón de la Muerte y Juan Manuel me preguntó por el tráfico de terrenos, ¿no? Dos temas que Ya. están súper ligados al crimen organizado en el norte del Perú. Claro, claro, Entonces, claro. imagínate, yo pienso que también eso sería muy saludable si es que queremos darle un empuje y empezar a mirar a este tema o esta temática desde distintas perspectivas, ¿no? Eso me Ujú. parece también que si es que se llega a dar, pues va a ser muy beneficioso, porque va a motivar también plumas a las que sienten que necesitan un empujoncito más, ¿no? Para animarse a escribir de estos temas. Eso va a ser interesante. Pero más interesante sería de que la gente de acá, los autores de acá, de repente algunos por la cercanía al tema, no es algo que haya pasado hace 20, 30 años, es una cosa que ha sucedido, que sigue sucediendo todavía. De Claro. repente por la cercanía no queremos, no se inmiscuyen en ello, ya sea por tal vez el aspecto de que no sienten que sea el momento para hacerlo, como todavía sigue siendo reciente, o de repente porque están en proceso de... Hay muchos autores acá en Trujillo que esa temática de por sí que es muy interesante, es una temática que está, no sé si de moda sería la palabrita, pero está como que engancha a muchas personas, pero hay Ujú. esa temática como que algunos la atención, pero sería necesario que se hable de ello, que se escriba sobre ello. Ahora, cuando tú mencionas autores que, como el caso de los dos anteriores, eso sería una visión desde fuera también, ¿no? Claro. Ahora, el conocimiento de esto, o sea, también tendríamos que revisar qué autores en Piura, que es donde creo está más fuerte la cosa, en Chiclayo, también han abordado este tema. Han tomado el tema de la violencia Claro, como forma mira, de... claro, me has hecho acordar ahora precisamente Silvana Reyes Basayo, que acaba de publicar su libro Ana Fac, Claro, claro, la el ANAFAC, título ya me estamos parece ahí. fantástico, que también, he dicho, no sé, tangencial el crimen organizado, ¿no? Porque uno de los protagonistas ahí es un criminal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, Pero, ahí está, claro, también, ¿verdad? claro, lo que hace Silvana es poner un personaje, una muchacha, que es lo que ha sucedido con muchos jóvenes al momento de ver en las noticias que, por ejemplo, tales delincuentes se hacen de 30.000, 40.000 dólares en una semana. Mm, Entonces muchos jóvenes, ya sean de la clase social que sean, dicen, yo también quiero esa vida, me gustaría conocer ello y empiezan a idealizarlos. claro. Empiezan a idealizar ciertos modelos, no sé si negativos en este caso, y es algo semejante a lo que sucede en el texto de Silvana. Un saludito para Silvana también, que le esté yendo bien por allá. Es también una muestra. No, Chiclayo, por ejemplo, debe tener, ya me imagino, algunos autores que están escribiendo sobre ello. Pero el detalle ahorita sería, el detalle va a ser siempre ver hasta qué punto es tal o cual literario. David Navarrete hacía un análisis sobre esto, sobre los autores que estaban escribiendo
sobre la violencia acá en Trujillo, y llegaba a esa conclusión también de que como literatura de ficción todavía no existe. Ujú. Todavía estamos en una etapa periodística, una recopilación periodística, Claro, crónicas, todo ello. Ya claro. llegar al nivel de ficcionar sobre esto, todavía estamos en proceso. Esperemos que Ujú. llegue el momento para ello, ¿no? Yo pienso que sí, en realidad, bueno, no me gustaría tomar el origen de la hidra como el punto inicial donde se comienza a escribir de esto. Creo que de hecho fue Juan Carlos Díaz el que comenzó publicando, ¿no? El Claro. Gringo, no Ujú. sé exactamente en qué año, creo que tú lo editaste. Si lo publicamos en el año 2013, si no me equivoco, 14 por ahí, en Bueno, esos tiempos. bueno, es claro, eso ha sido por lo menos 3 o 4 años antes del origen de la hidra, ¿no? Entonces, eh, como te digo, siento que está agarrando impulso, en todo caso va de subida, ¿no? Yo, en lo personal, pienso seguir escribiendo sobre este tema. Me parece que no hemos abarcado ni siquiera el 5% de todo lo que involucra, ¿no? Y Claro. es una beta literaria muy importante para mí y pienso que lo será todavía más en los próximos años. ¿Te parece importante como autor, como lector? Yo sé que hemos tenido conversaciones sobre autores tipo Saviano, que hablan sobre la Camorra Gomorra y todo ello, la mafia siciliana, la mafia italiana y todo ello. Pero en Trujillo hemos tenido unas herencias interesantes, ¿no? La herencia de la literatura que hablaba sobre lo regional, sobre Claro. lo propio, la ciudad muy conservadora de por sí, Trujillo es demasiado conservadora todavía, y que venga una novela que hable sobre muertos, violencia, asesinatos, delincuencia y todo lo demás, y por ahí de repente hablar sobre que muchas veces grupos de poder como la iglesia están metidos en ello, o sea, va a venir y como que a descuadrar a todo el pensamiento de la gente en ese caso. También está la otra vertiente, los autores que hablan sobre de repente la ciencia ficción, el terror, la violencia, de un punto de vista distinto, en el caso de Gonzalo el Rosario, o exponentes como el caso también de Ángel Gavilla, que es un poco más también un autor más regionalista, pero sin perder la calidad para nada. Para mí es uno de los más importantes narradores que tiene Trujillo. Ujú. Pero considera desde el punto de vista, como digo, lector, de creador, que el tema de la violencia es un tema que necesita mucho más impulso, mucho más mucho más escritores, por así decir, por así mencionarlo mejor. ¿Consideras ello? Mira, no sé qué tantos más se necesiten, pero en Uh -huh. todo caso prefiero que sean un puñado, pero que estén absolutamente comprometidos con eso, ¿no? O que sientan ese llamado de una manera más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, y que esa producción, digamos, no se detenga al segundo libro, ¿no? Uh Pienso que -huh, eso uh es -huh. importante, no solo por el tema en sí y desarrollarlo, sino porque la idea es que estas carreras se desarrollen, ¿no? O sea, tener escritores de carrera. Eso es Ya, importante, ya. porque finalmente serán esos escritores los que generen obras que se superen una a otra a medida que pase el tiempo y que generarán lectores y tú me entiendes, ¿no? Digamos, generar nuevas tradiciones. Me parece que eso es Uh -huh. importante. Cuando hablamos de autores que, ¿cómo mencionaste la palabrita? Se me fue, la dijiste hace De un momento. carrera, autores de De carrera. carrera. Sí. Autores de carrera. Estamos en esta disyuntiva de que puede ser que un autor de carrera sea el que publique con una transnacional, puede ser que un autor, ¿no?, publique con una editorial pequeña. Ujú, Esa pegada está ahorita muy fuerte en diversos lugares porque las editoriales grandes están buscando autores que ujú, hablen de ciertas temáticas, que hablen de ciertas cosas e impulsarlos de esa manera. claro, Como también hay autores que no quieren hablar del tema y publican en otras editoriales no tan grandes, pero claro. que yo considero que ambas valen, ¿no? Porque al final, si vamos a publicar sobre el tema específicamente, van a empezar a aparecer mamarrachos que fingen ser obras literarias sobre la violencia, pero que lo hacen únicamente porque el tema está de moda. Ese conflicto, Charlie, que me imagino tú lo debes haber vivido en carne propia, ¿no? O sea, el hecho de ser un autor que está publicando, que no, ambas cosas valen, ¿no? Publicar en una editorial pequeña o grande, lo importante es el autor,
se escribe. Esto tú lo has dividido en carnes, pero como mencionó. ¿Qué cómo decir, resistencia, qué apertura, qué apoyo? ¿Cómo has visto todo esto acá en la ciudad? Bueno, tendría que contar un poco mi experiencia personal. En principio, y no sé si mi querido Paolo Zabaleta nos estará viendo, él no me va a dejar mentir. En principio, cuando yo comencé a escribir y ya tenía un manuscrito bajo el brazo y tenía la intención de publicarlo, yo envié el manuscrito a todas las editoriales que yo conocía, entre Ujú. independientes y, digamos, transnacionales, por llamarlo de alguna forma. Eh, y de hecho, si es que era necesario, yo estaba dispuesto a publicar en la que me dijera, en la que me aceptara, ¿no? Ahora, el tema estaba con las editoriales independientes en que normalmente es el autor el que corre con los gastos del libro, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. Ya, en ese momento, recuerdo que Paolo Zabaleta fue el primero que me contestó al manuscrito, nos citamos a conversar y él me dijo, bueno, mira, esto costaría tanto y tal. Yo le dije, bueno, ahí hay un primer problema importante porque yo no cuento con ese dinero para gastarlo en una edición, ¿no? Y lo que él me dijo, bueno, mira, podemos hacer esto y vio ahí algunas opciones que se podían dar, por ahí algún auspicio, qué sé yo, ¿no? Para no tener que yo correr con ese gasto, en primer lugar. Y luego sucedió que pasó el tiempo, la idea de Pablo era esperar a que viniera un amigo editor de él, de otra editorial, para que pudieran ver la forma de una coedición. Y mientras pasaba ese tiempo, yo recibí la primera respuesta de Penguin, ¿no? Ujú. A los primeros 3 meses. Y lo que me decía Penguin era que este no es un sí, no es un no, pero podrías hacer estos cambios y luego volvemos a evaluar tu libro, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Y luego me respondieron otras editoriales independientes también diciéndome que sí, que estaba bien, que podemos editarlo, pero como yo ya sabía que me iba a costar, y también no tenía el sí de Penguin, pero tampoco tenía el no, entonces decidí seguir adelante con eso, ¿no? A ver si es que Claro. se concretaba. Y eso fue, de hecho, lo que pasó casi un año después de yo haber enviado el manuscrito. Imagínate cuánto te estoy hablando, ¿no? Casi un año después Ujú. me dieron mi primera entrevista personal allá en Lima. Y bueno, y ahí se firmó el contrato del origen de la Hidra y de otro libro más que no llegó a salir, ¿no? Por otros temas. No llegó a salir, Por X razones. por X razones. Este, y fue eso básicamente, ¿no? Yo hubiera estado dispuesto a publicar con una editorial independiente si es que hubiera tenido los medios para hacerlo y si es que no me hubieran dicho nada de una transnacional, digamos, ¿no? Ujú, Eh, ujú. y eso fue básicamente lo que pasó. O sea, no es que en algún momento yo, no sé, tenga en menos el trabajo de una editorial independiente. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Porque como tú has dicho, depende del escritor, pero también depende del editor, ¿no? No solo un nombre en la Claro, pared, ¿no? claro, es chamba de ambos al final. Totalmente, totalmente. Ahora, sí siento que a raíz de esto que está pasando con la obra de Reynoso, ¿verdad? No sé si te has ganado Ya. con ese tema que está viendo ahorita, que hay ahorita en redes. Que hay mucha gente que le tira barro con ventilador a las editoriales independientes y tal. Bueno, mira, el caso de Reynoso, ¿qué habrá pasado? Mira, si es que era su última voluntad no publicar con transnacionales, pues debieron haberlo respetado, ¿no? Pero Sí, eso después, sí, es eh, pegado. yo recomendaría a la gente que publica con transnacionales o con editoriales grandes, sí, sí, en primer lugar porque te permiten una difusión que es importante. O sea, tu libro Ya. llegará a todas las librerías de cadena que hay en el Perú, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, Te van a pagar unas regalías sin necesidad de tú tener que invertir en el libro, ¿no? Eh, las dos editoriales grandes que hay, bueno, también está Peisa, que no es transnacional, pero es importante, tienen aparatos de prensa muy bien montados, ¿no?
que te permiten también dar a conocer tu obra a un público mayor, ¿verdad? Ya puedes salir, no sé, en la República, en el comercio, a nivel nacional, entonces ya te permite esa exposición que quizás una editorial independiente de hacer. Quizás no tanto por las redes sociales ahora, ¿no? Pero al menos Claro, eso, las redes, claro, pero ahora al las menos, redes te ayudan un montón. claro, o sea, te ayudan muchísimo, ¿no? Ahora bien, el tema del precio del libro, que es otra cosa que he visto que están hablando mucho. Bueno, mira, lo que pasa es que esa misma distribución a nivel nacional, en casi 200 puntos de venta a nivel nacional, todo el tiempo, tiene un costo, obviamente. Y no sé cuánta gente tendrá muy claro que la librería se lleva entre el 40 y el 50% del precio del libro. ¿De Claro. acuerdo? Ujú. Entonces, si tú ese libro le mochas la mitad, ese es el costo del libro para la editorial, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desconocimiento del tema, porque, o sea, no es que este libro tenga que estar a este precio, sino que es necesario para que pueda llegar a distintos puntos del país, ¿no? A distribuirse de esta forma. Y bueno, y por otro lado, no sé, por ahí leía también que, qué terrible que la obra de Reynoso, bueno, hablando del caso ¿no? Que vaya a salir El maestro, ¿no? en Alfaguara y tal, que es nefasto. Bueno, yo Pero lo Reynoso veo, ya era conocido ya como para, o sea, Reynoso que cualquier lector promedio, sin mucho conocimiento del tema, sabe quién es Reynoso, ¿no? Han leído mal que bien a Reynoso, ya sea Los Inocentes o ya sea Nocturno y Milagros. Pero sí, fue su última petición de él que no se le publicara de esa manera. claro, claro. Como te digo, si es que ese es el caso, bueno, ya es otro tema completamente distinto. Yo lo veo por el Mm, tema, por el aspecto de que, bueno, ahora podrán conocerlo más o más gente en el extranjero, ¿no? Porque me imagino que esa es la idea de sacar los libros en este sello que se distribuye, no sé, en Paraguay, en Argentina, en México, en España, no sé, en un montón de países al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado Pero me es parece curioso, interesante, ¿no? claro, pero es curioso, Charlie, que también estos dos factores lleguen a enfrentarse, ¿no? El hecho de, al final, no importa, yo siempre soy de ellos, o sea, no importa en qué editorial publiques, la cosa de que tú como autor también tengas la viabilidad para mostrar tu trabajo, ¿no? Porque sucede también que puedes publicar en una editorial pequeña, no, palabra, no, independiente, perdón, Ujú. y no quiere que tu trabajo se muestre y se perdió. Como también puedes publicar en una grande y no quieres que su trabajo se muestre y la editorial perdió y ahí fuiste también. Entonces, ambas cosas pueden Claro, suceder en ambos lugares. Lo ideal es que los autores, ya sea, y esto no es defender a ninguna transnacional ni apoyar tampoco a las independientes, yo pertenezco al rubro de independientes y sé cómo es la chamba de llevar los claro, libros puerta por puerta, llevarlas a ferias, es una chamba bien bacán, porque después has visto que a tus autores les ha ido muy bien, ¿no? Han viajado fuera del país, han viajado fuera de la ciudad, los conocen en diversos lugares, les has abierto puertas con esa editorial independiente. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Mariana Enríquez, el caso de César Aira, que son autores que comenzaron publicando en independientes, pasaron a claro, transnacionales, pero no pierden la oportunidad de publicar en independientes otra vez, o sea, claro, siguen claro. jugando con ello, siguen jugando con Ujú. eso. Yo, pero está bien que haya debate, ¿eh? Yo sí considero que haya su debate, que haya su pelea de por sí, puede Claro, aportar, claro. puede Exacto, no aportar. exacto. Tienes razón, ¿no? Pero digamos, lo que a veces se nota es que hay un cierto tufillo ahí a, no sé, pues, a despecho, ¿no? Eso creo que, digamos, de alguna forma ensucia el debate, ¿no? Sí, o sea, he visto gente que quiere quemar los libros por haber salido en Alfaguara. O sea, No, eso pues es estamos, demasiado, estamos en ¿no? Beirut, estamos ahí quemando libros tipo Olvídate. Beirut, ¿De qué estamos Río Oriente, hablando? no. No, 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 Yo creo que, olvídate. mira, yo creo que las editoriales, sea cual fuera el medio, te ayudan a conocer autores bravazos. Si, por ejemplo, Mo Yan no hubiese ganado el premio Nobel y no lo hubiesen publicado ¿cómo se llama esta editorial ¿Anagrama? española? No, no lo publicaron en Anagrama, lo publicaron primero, lo publicaron en Planeta y después lo publicaron en otra Calaje, creo que se llama, que sacaron toda su obra. Si no hubiera Ya, ya. pasado eso, yo no hubiese conocido a ese genial autor. Igual con Svetlana Alexievich o con Claro, el mismo Aira, que yo cuando empecé a leerlo porque apareció en una editorial grande,
como también en otros autores que he descubierto en editoriales pequeñas tipo Mariana Enríquez y después sé lo que es ahora Mariana Enríquez, ¿no? Sabemos lo que es ahora. Yo creo que todo debate es interesante siempre y cuando aporte, ¿no? Siempre y cuando aporte. No es defensa de nada, no es defensa de ninguno de los dos lados, me parece factible ambas cosas, siempre y Claro, cuando permitan que el autor y la obra, sobre todo, sea lo primordial. Lo claro, importante es que haya exacto. una buena obra. Exacto, es Porque que también, mira, esto mismo que tú estás diciendo ahorita, quizás de aquí a un año o 2 años se le puede escuchar decir a un lector en otro país, diciendo, manja, mira, en verdad yo no estoy ni a favor ni en contra, pero qué bueno que en este caso, por ejemplo, Osvaldo Reynoso se la haya editado en esta editorial que me ha permitido conocerlo, ¿no? ujú, Quizás lo mismo que tú estás diciendo podría decirlo más adelante, o podrían decirlo más adelante otros lectores, ¿no? Entonces, pienso que como, otra vez, ¿no? Creo que coincidimos perfecto en esto, y es que en primer lugar depende del autor. O sea, si tu sí, obra es sí, sí, estoy de buena, acuerdo. si tu obra es buena, al final el libro se defiende solo. Sí, pues En porque la críticas van a librería, haber para las en la librería, en la críticas hay feria para se las defiende transnacionales solo. y pendientes, ¿ah? O sea, olvídate. Sí, Para ambos casos totalmente. hay para todo lado. Olvídate, Charlie, volvemos olvídate. al punto, antes de culminar con esa entrevista, con esta conversa, volvemos al punto de la violencia en Trujillo, volvemos al punto que nos invitó a esta conversación sobre Ujú, el contexto como eje creativo. ¿Qué es ujú. lo que esperas tú a raíz de este conflicto que hemos tenido en la ciudad de Trujillo, en nuestra provincia, en nuestro departamento? ¿Qué es lo que esperas tú del arte, de la literatura que se está haciendo? Bueno, ¿qué espero? Ah, no sé, es una respuesta muy personal, ¿eh? Muy personal. Uh -huh. Pero quiero que me entretenga, quiero que sea entretenido Ya, de leer, ¿ok? Está bien tener obras, digamos, muy importantes, muy grandes y tal, pero siento que se ha descuidado mucho el otro lado. O sea, tú finalmente al momento de leer, la idea es que lo pases bien, ¿no? O sea, ya, y no tenerle tanto miedo o no, no renegar tanto del tema del autor comercial, ¿no? Que finalmente, como yo lo veo, es algo muy difícil de hacer también. O sea, no es que ser un autor comercial es lo más fácil del mundo, ¿no? Y alguien lo hace en 2 patadas. Es muy difícil. Eso siento que le falta a la literatura de acá, ¿no? O sea, cogerte un libro de aquí y que tú sientas que el autor estaba pensando no solo en su afán o en su objetivo personal, sino también en divertirte un rato, ¿no? De tu lugar y pasarla bien y hacerte recordar de que leer también es una forma de entretenimiento, ¿no? Eso es lo que me gustaría ver más aquí, en lo próximo. es una postura muy interesante, Charlie, la que planteas. Esperemos, veremos la evolución de la literatura liberteña en estos años, en estos días por venir. Charlie, ha sido un gustazo, como siempre, compartir contigo, conversar contigo, hermano. Esperemos que nos volvamos a encontrar después de esta pandemia, que volvamos a vernos, tal vez no para presentar libros, tal vez no para hacer eventos, pero al menos sí para abrazarnos y decir que estamos bien, pues, ¿no? Que la Bueno, sobrevivimos. yo por lo pronto te veo el 15 que tú me tienes ahí unos libritos guardaditos, ¿ah? No te olvides. Sí, sí, el lunes comenzamos, sí o sí. Perfecto, hermano. Gracias a ti y gracias a la gente que nos ha visto hasta ahorita y disculpen por los problemas, pero así es, así son las cosas. Y ya para la próxima vez nos Así es, Charlie. demoramos menos de 1 hora en conectarnos. Listo, Charlie, muy agradecido. Ya Un saben, amigo, la abrazo. próxima semana igual, Cuídate. 6 de la tarde, jueves. Dale. Listo, hermano, cuídate. Genial. Chao.